Nos emociona escuchar a Mon Laferte y nos emociona también tener la posibilidad de seguir avanzando en una pauta que hemos preparado que involucra hablar de distintos temas. La próxima mesa tiene que ver con uno de los temas que ha cruzado gran parte de las demandas sociales también y que se instalaron en la necesidad de una nueva constitución. Vamos a hablar de medio ambiente. Él es periodista, además es editor de contenidos de La Ventana Cine, que nos han acompañado además en esta jornada. Le doy el tiro, el pase a Juan Manuel Loyola, el J, que nos va a acompañar en la próxima mesa. J, contigo. Gracias, Rayen. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este panel de Constitución y Medio Ambiente en un día luminoso, ¿no creen? Hay como una buena vibra, hay como buena onda en las redes sociales, en la calle. Se siente que está muy positivo todo lo que tiene relación a la Constitución y también particularmente lo que queremos hablar nosotros, que es medio ambiente. Nos acompaña un panel de lujo. A mi derecha está Maisa Rojas, climatóloga, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro para el Clima y Resiliencia CR2. Gracias por venir. Hola. Por este lado está Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y actual director del Centro Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias por venir, Marcelo. Y por allá, Dominique Hervé, abogada, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales. Gracias por venir, Dominique. Acabamos de ver un tráiler de la serie ¿Por qué en mi jardín?, que es una serie que desarrolló la productora La Ventana Cine hace 10 años y que contaba, cómo los conflictos ambientales desde ese entonces eran muy relevantes y que estaban puestos en escena en la televisión a propósito de la serie, con proyectos como la minera Carbón Isla Riesco, la hidroeléctrica Patagonia Sin Represas o la termoeléctrica Castillas. Queremos partir esta conversación hablando particularmente del agua y mientras yo reporteaba Por qué en mi jardín, en uno de los capítulos que se llamaba Embalse Punilla, que era una represa que se iba a instalar sobre el río Ñuble, que aún no se concreta, la presidenta de los regantes de San Carlos sobre el río Ñuble me dice: mira todo el agua que se pierde en el mar, mira toda la plata que se despilfarra. ¿En qué minuto se pervirtió un elemento clave para la supervivencia en la Tierra y se etiquetó como un bien de mercado? ¿Es culpa de la Constitución del 80 asociar agua a dinero? Marcelo, ¿tú conociste la serie? Sí, esa serie que también cuenta un Chile de hace 10 años que está completamente en conflicto con el tema energético. Y lo lindo de todo eso que ha pasado es que todos esos proyectos que tú describiste, Mina Invierno, Hidroaicén, Castilla, todos murieron. Y el momento que le cerramos la puerta, abrimos la puerta a algo que era insospechado. Más de 7.500 megas de termoeléctricas y hidroeléctricas que murieron y lo reemplazamos por renovables. Así que eso es lo bueno de esa historia después de un año. Yo creo que no fueron los expertos en ese caso, fueron la ciudadanía la que ayudó a que eligiéramos lo correcto una vez que agotáramos toda la intención incorrecta. Efectivamente, el agua sale mencionada solamente una vez en la Constitución, no como un derecho, sino que propiedad. Y ese es un problema, porque en la práctica distribuir este recurso que es escaso en momentos de escasez como si fuera abundante, realmente no tiene mucho sentido, porque en realidad estás administrando pobreza y no estás simplemente priorizando los usos como corresponde. Evidentemente no puede llegar al extremo como ha llegado de que el derecho de una palta sea tanto como de una persona. Ese es el tipo de cuestiones que tenemos que reformar en esta nueva Constitución. Maisa, ¿el agua es más que un bien que se transa en la bolsa? Sí, ¿Qué tan determinante es el agua en la proyección sobre el cambio climático? Hay dos temas súper cruciales con el agua. Uno, desde el punto de vista como biofísico, entender de que cuando hablamos de agua, hablamos de un ciclo. Hablamos del ciclo del agua. El agua está en forma líquida en nuestros ríos y en nuestros lagos, está en forma gaseosa en la atmósfera y está en forma sólida en nuestros glaciares. Y lo que ha hecho el ser humano es perturbar ese ciclo como está perturbando una gran cantidad de procesos que ocurren de manera natural. Entonces, eso es como la primera cosa. Y ahí viene esta idea errónea también de que el agua se pierde cuando llega al mar, ¿ya? Entonces, no entender esta manera más sinérgica de entender los procesos es un problema. Y el otro gran problema es que lamentablemente y también es una buena noticia,
tenemos hace hartos años súper claro de que la mayor vulnerabilidad de Chile es el tema del agua. Las precipitaciones han bajado, lo hemos observado, estamos terminando, bueno, llevamos 10 años de algo denominado una mega sequía, con una guinda a la torta del año 2019, con una sequía muy, muy extrema, y sabemos que para el futuro va a seguir igual. Entonces, preocuparnos del agua, volver a entender cómo debiéramos pensarlo, es absolutamente crítico para el futuro. Dominique, ¿es a propósito de la Constitución del 80 que tengamos una mirada tan monetarista sobre el agua? Bueno, es la Constitución del 80 la que garantiza, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad privada sobre el uso del agua. ¿Ah? Entonces, efectivamente, se introduce una mirada distinta porque el agua se mantiene como un bien público, pero se garantiza la propiedad privada sobre el derecho al uso a nivel constitucional, de manera que en el fondo es la norma fundamental la que de alguna manera está privatizando, ¿no es cierto?, un derecho, un bien que se considera público, digamos, común, ¿no es cierto?, de acceso público. O sea, la Constitución del 80 concretiza en el agua una cosa un poco más grande que tiene que ver con el modelo, ¿no, Marcelo? Sí, efectivamente, el modelo que nos lleva a la zona de sacrificio, en donde todo se transa, todo se analiza económicamente, todo es de corto plazo, y por tanto, en ese modelo tiene sentido poner centrales termoeléctricas que afecten a pocos, porque es lo eficiente en el mercado. Los valores colectivos no son los que están primando, sino que los valores individuales. Entonces, es por eso mismo que cuando ahora estamos en la ley de glaciares discutiéndola, los grupos de empresariales dicen esto va a frenar el crecimiento económico, esto va a quitar empleo, como si el derecho de poder proteger los glaciares y lo que nos brindan ellos en forma gratuita no tuviera valor. Ese es el problema que tenemos en esta Constitución, que es basada en lo individual y en lo extractivista, y ese es el modelo que yo creo que hay que empezar a cambiar en este proceso que viene. Se ha planteado como que existe una dicotomía con el agua, que es un derecho humano y también es un derecho natural, y que por lo tanto si lo conservamos desde lo natural perdemos la posibilidad de tomar el agua. ¿Es cierto eso? ¿Existe suficiente agua? Sí, claro que existe suficiente agua. Yo creo que el agua, bueno, primero que nada debiéramos realmente pensar en el ciclo del agua. Por un lado. Y por otro lado, yo creo que son tanto los ecosistemas naturales como los sociales los que requieren que ese ciclo funcione bien. Y es evidente de que necesitamos agua para tomar como seres humanos, pero también los ecosistemas naturales también requieren de esto, porque si no dejan de producirnos otros bienes, otros servicios que también nosotros necesitamos. Pero protegiendo el medio ambiente nos protegemos a nosotros en el futuro. Exactamente, yo creo que eso no hay que verlo como dicotómico o nosotros separados de la naturaleza, somos parte y dependemos de ella. Porque en la práctica, tú cuando mantienes un ecosistema sano, que tiene esa agua dura más, se evapora menos. Por lo tanto, los ecosistemas sí sustentan básicamente el ciclo del agua. En la cabecera, por ejemplo, de una cuenca, en humedales altoandinos, eso cuando está sano, la cantidad de agua que se pierde, se evapora, es mucho menor. Entonces, por lo tanto, tal cual dice la Maísa, cuando uno cuida esa naturaleza, brinda un efecto hacia nosotros también. Es una falsa dicotomía, entonces. Es una falsa dicotomía, absolutamente. Dominique, la Constitución del 80 y el Código de Agua fue diseñado con alevosía, es decir, tenía como objetivo secar cuencas. Parece irrisorio, ¿verdad? En ese entonces, ¿existían las proyecciones de hoy sobre la falta de precipitaciones? ¿Se diseñó entonces más por ignorancia de esa manera? Bueno, yo creo que ahí habría que preguntarle a los que lo diseñaron y a los que lo dictaron, ¿no es cierto? No soy yo parte de ellos, digamos, pero evidentemente la realidad del año 80 era distinta a la actual, ¿no es cierto? Por lo tanto, no creo que haya existido la información ni la conciencia de lo que sabemos ahora, en términos de la escasez del recurso, ¿no es cierto? ¿Hay más información hoy en día? Sí, de todas maneras. Y por lo tanto, cuando proyectemos una nueva Constitución, ¿tenemos la posibilidad de proyectarla sobre una base más sólida de información? Bueno, yo creo que esa es uno de los grandes gracias que tiene de estar pensando en esto hoy en día.
hace 40 años, pero incluso hace 20 años, incluso hace 10 años atrás era mucho menos lo que sabíamos. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy en día de pensar el Chile para los próximos 30, 40 o 50 años es infinitamente, con infinitamente más evidencia. Y por eso mismo que estos temas deben ser parte de la conversación, porque estos son los conflictos yo siempre digo, el cambio climático es el telón de fondo del siglo XXI y eso lo tenemos claro ya. En el libro, en todo caso, El negocio del agua de Alejandra Carmona y otra autora que no me acuerdo el nombre, habla justamente y mira las actas de las reuniones y cuando se le presenta este código de agua a la Junta Militar. Y hay una parte que Pinochet dice, oye, pero ¿qué pasa cuando hay escasez hídrica? ¿No se nos habrá pasado la mano? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Entonces, el mismo presidente, el dictador Pinochet, tenía su duda con respecto a eso, lo que habla del modelo que está mal hecho. En cierta forma, este problema que tenemos hoy día perdura ante la evidencia igual, porque hubo un intento de hacer reforma del Código de Agua, el gobierno de la presidenta Bachelet, pero hubo una posición muy férrea por parte de actores empresariales, sector agrícola, que creen que tienen estos derechos para siempre. Y el simple hecho de implementar una recomendación que la OCDE dice que hay que priorizar el uso humano y priorizar el uso para los ecosistemas, es inconstitucional si es que no tenemos los votos para poder hacer esa reforma. Y en ese sentido, Dominique, para una nueva constitución o para que terminará siendo también un nuevo código de aguas probablemente, ¿en qué tendríamos que prestarle atención? Yo creo que en el debate que viene, ¿no es cierto?, constitucional respecto del agua y respecto del medio ambiente y la naturaleza, van a haber varios temas que se van a cruzar, a mi juicio, ¿no? Desde cuestiones generales, ¿no es cierto?, de principio, en el sentido de establecer bases fundamentales para el desarrollo posterior de la política y de la normativa ambiental, como, ¿no es cierto?, el principio de justicia ambiental, el principio de sustentabilidad, de participación ciudadana en las decisiones. Es decir, hay una serie de principios que creo que vale la pena discutir, que van a sentar las bases del sistema político ambiental y sistema normativo ambiental. Y otro tema que va a cruzar, a mi juicio, también la discusión, evidentemente, es la propiedad de los recursos naturales, ¿no? Y la discusión sobre qué tipo de propiedad queremos asignar a los elementos de la naturaleza, si queremos que sea por esa vía, ¿no es cierto?, la regulación de la naturaleza. Yo creo que ese va a ser un tema fundamental en la discusión que viene. Súper, qué bueno que tocas ese tema porque vamos a pasar a hablar ahora del medio ambiente en términos más generales, ¿no? Y retomo la serie ¿Por qué en mi jardín?, que está disponible en la app de Súbela para que la descarguen y la vean. Son 10 capítulos que muestran algo súper interesante que ha pasado en los últimos 20 años en Chile, que es la lucha desde la sociedad civil para frenar o detener proyectos que están o que esperaban ser instalados en enclaves de la naturaleza súper importantes, como la Patagonia, los glaciares, Punta de Choro, en fin. ¿Está bien que sea así? Es decir, una ciudadanía informada y organizada y exigente es clave en toda sociedad, pero ¿no debiera ser el Estado el que garantice eso primero? Es decir, dicho de otra manera, ¿por qué el vecino tiene que salir de su casa enojado, verdad?, a pelear y a decir, oye, están secando el río del frente, Marcelo? Es que yo creo que tiene que ver con justamente el derecho de poder participar y opinar en lo que ocurre en tu territorio. Y no siempre tenemos por qué entrar en conflicto, pero el solo hecho de poder consultar, preguntarle qué es lo que va a pasar en mi jardín, es algo súper básico. Y lamentablemente, este gobierno ha quitado esa instancia de participación sistemáticamente. No digo que el gobierno que participé yo haya sido perfecto en estos aspectos, pero efectivamente no hay un mall y nadie puede dar ninguna opinión. El tema de mina invierno en el gobierno nuestro se iban a hacer tronaduras y no dejaban que la ciudadanía pudiera hacer su opinión ni consultar. Entonces, esa quitarle las instancias de diálogo y de legitimación es justamente un camino directo a la judicialización. Esos valores nosotros queríamos establecer en el acuerdo de Escazú y nos encontramos ya con que esto ya es un problema estructural de este gobierno. Y esperemos que nosotros tengamos estos derechos de participar en nuestro territorio, lo que ocurre, derecho a la información de lo que está pasando en mi territorio, de manera como una garantía del Estado, de poder participar. Esa es la única forma, entiendo yo, que vamos a poder superar estos problemas de legitimidad que tienen los proyectos de inversión en el territorio. Dominique,
Para el Estado, ¿qué es más importante? O hasta ahora, ¿qué ha sido más importante? ¿Defender la naturaleza, proteger la naturaleza o asegurar el desarrollo industrial? Desde tu punto de vista. Yo creo que el Estado, independiente de las políticas de cada gobierno, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, que cada gobierno ha tenido políticas distintas, matizadas, ¿no es cierto?, yo creo que igual, hablando de lo que estamos hablando, que es la Constitución, yo creo que el Estado ha tenido pocas potestades para poder hacer primar la protección de la naturaleza por sobre el interés o el desarrollo de actividades industriales, por ejemplo, ¿no? Independiente de la política ambiental o política que pueda tener cualquier gobierno, las potestades han sido, en ese sentido, la Constitución actual limita, a mi juicio, las potestades del Estado para proteger mejor el medio ambiente. Y en ese sentido, Maisa, ¿por qué al Estado debiera preocuparle la protección de la naturaleza de cara a las proyecciones que hay sobre cambio climático y el futuro que se nos viene, ¿no? O que estamos viviendo? Es que yo creo que, a ver, hay una cosa que está cada vez más nítido y yo diría que la pandemia lo muestra muy claramente, y es que somos parte de la naturaleza. Y si no nos llevamos bien entre nosotros mismos y nuestra relación con la naturaleza, la cantidad de conflictos y de crisis que se nos viene van a ser infinitas. Y yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de participación, y hay otro tema más que me encantaría hacerle una pregunta a Dominique después, es algo que probablemente en el siglo XX no era tan evidente de que fuese necesario, pero la complejidad de los problemas que tenemos que enfrentar, y estoy hablando de complejidad que tiene que ver con la crisis de biodiversidad, la crisis de cambio climático, la crisis de desigualdad, la crisis de esta pandemia, requiere de una organización de decisiones que no se puede lograr sin participación. Porque si no, lo que tú dices, lo que comenzamos a ver hace unos años atrás, es que incluso proyectos de energías renovables, los vecinos no los querían tener en su jardín. Entonces, la legitimidad de cómo resolvemos los problemas es crítico para los 30 años que se nos vienen. Y hay otro elemento que yo creo que es bastante nuevo y yo no sé cómo se incorpora, y yo creo que el derecho ahí va a tener es bien distinto, y es el tema de la incertidumbre. Me da la impresión de que una ley pone ciertos principios, pone algunas definiciones y está escrito como en piedra. Lo que se nos viene, lo que es el siglo XXI y estos problemas complejos, es mucha incertidumbre, y por lo tanto uno tiene que tener la flexibilidad, que es una característica intrínseca de la resiliencia, incorporado. Yo no sé cómo se deja eso escrito en una Constitución. La flexibilidad es bien importante, porque el Estado como organismo duro es muy difícil de que tenga esa flexibilidad que tiene la naturaleza o que tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, lo importante acá es que en esta nueva Constitución también tengamos una capacidad de poder permitir que todos los sistemas políticos coexistan. Hoy día, lamentablemente, tenemos algún tipo de modelo de desarrollo que puede existir, el otro, con un rol más activo del Estado, está limitado, y eso es un problema. Y yo creo que un ejemplo súper emblemático que sería interesante que discutiéramos es el tema Pascualama. Pascualama fue un proyecto que todos en papel miraban y decían, pero ¿cómo van a sacar esta cuestión debajo del glaciar? Lo van a mover, pero esta cuestión no tiene ningún sentido. Esto no va buen camino. Y no teníamos las herramientas para poder rechazar un proyecto de naturaleza, porque está hecho el sistema de evaluación de impacto ambiental para aprobarlo. Y tienen que haber un daño ambiental brutal para que recién entonces nosotros podamos decir esto se frena, en vez de haber tenido un principio mucho más precautorio para poder evitar eso. Dominique, tú fuiste fiscal en el proceso de cierre de Pascualama, pero en la práctica ese es el desafío, porque en el fondo no tenemos las herramientas para poder frenarlo, y al final nos quedamos lamentando con lo que ocurrió. Sí, mira, yo creo que aquí en lo que han dicho hay varios puntos muy interesantes. O sea, esto de la flexibilidad que requiere, ¿no es cierto?, un sistema jurídico para poder enfrentar los desafíos ambientales es un problema, a mi juicio, relevante, porque efectivamente los sistemas jurídicos se caracterizan por buscar la certeza, la estabilidad, la previsibilidad, ¿no? Son valores fundamentales en el derecho, ¿eh? Y frente a un fenómeno como el cambio climático o como el problema ambiental, entra en conflicto, ¿no es cierto?, lo que se necesita con estos valores tradicionales del derecho. Entonces,
yo creo que es un desafío importante, ¿no es cierto?, que el derecho sea capaz de flexibilizar las respuestas frente, ¿no es cierto?, a los problemas que se van presentando. Y en ese sentido, me parece a mí que la Constitución, ¿no es cierto?, en temas ambientales debiera generar las bases suficientes para que después, ¿no es cierto?, se puedan desarrollar en otro plano instrumentos y mecanismos más flexibles que permitan lograr los objetivos que se buscan, ¿no es cierto?, a nivel de protección de la naturaleza. Efectivamente, yo creo que falta mucho en nuestro sistema. Yo creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental efectivamente no ha permitido objetivos que no son en el fondo propios del sistema, que a mi juicio tiene que ver con planificar el uso de los recursos naturales y de los elementos de la naturaleza. Y un principio precautorio, o sea, ante no tener toda la evidencia, igual ser suficientemente cauto para no jugártela enteramente como se jugaron por aprobar un proyecto que no tenía mucho sentido y que al final lo terminamos levantando. Lo voy a cambiar de tema, no sé si quiere profundizar en lo que estábamos hablando, pero sobre la nueva Constitución, el presidente Sebastián Piñera se refirió al medio ambiente y su futura Constitución de la siguiente manera, cito: el Estado debe resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. Ha empezado a dar vueltas algo que para personas de la sociedad civil como yo era desconocida, que es esto de preocuparse de las generaciones futuras. O sea, que la regulación no solamente incorpore el estado actual del escenario, sino que lo que va a pasar en 10, 5, 20, lo que sea, años más. ¿Qué opináis, Marcelo? Yo creo que el concepto de la justicia intergeneracional es fundamental para cualquier regulación con respecto al cambio climático. La regulación actual, entendiendo de que hay que vivir en un ambiente libre de contaminación, es más débil porque acá el análisis jurídico no demuestra que lo que yo haga hoy día puede dañar derechamente con la contaminación hacia el futuro. Hay que hacer otra figura. Eso es súper importante. Hoy día una señora de la Hormiga me parece súper interesante con respecto a este mismo momento. La primera vez que escucho a alguien hablar del tema intergeneracional de esta Constitución. Ella dice, mira, la verdad es que esta Constitución me hace soñar de un país mejor, que ojalá sea, pero yo no lo voy a vivir. Mis hijos van a beneficiarse con eso. Y me emocionó mucho lo que estaba escuchando recién, porque en la práctica tiene que ver con algo que tenemos que empezar a pensar. Que en la práctica tenemos que hacer esfuerzos hoy para permitir que las futuras generaciones tengan el derecho de desarrollarse como nosotros queremos. Ese principio de justicia intergeneracional no está en nuestra Constitución, está en algunas otras como Alemania. Yo creo que es fundamental en el siglo XXI que se empiece a incorporar. Maesa, el caso del CO2 es bien gráfico para esto, ¿no? Porque en el fondo la emisión de CO2 hoy día no nos afecta tal vez directamente, pero sí es acumulativo en el tiempo. Sí. Efectivamente. ¿Cómo lo vinculamos con la justicia intergeneracional? El cambio climático es un problema, un wicked problem, que se dice en inglés, un problema complejo, endiablado, por dos cosas. Si yo emito CO2 acá o emito en Alemania, da lo mismo porque se mezcla, o sea, es un problema que es global. Da lo mismo a dónde entra el CO2, en Antártica se mide más o menos lo mismo de lo que se mide acá y ahí no hay nadie contaminando. Así que esa ya es la primera complejidad, no un problema local como lo es la contaminación. Y lo otro es que las emisiones que emitieron mis abuelos y que yo estoy emitiendo hoy en día van a estar ahí otros 100 años más y un porcentaje no menor, como un 15%, va a estar ahí por otros 1000 años más, lo que hace que este sea un problema intergeneracional. Y esa característica, por lo tanto, es la que nos hace efectivamente tener que cambiar el switch de cómo es que podemos enfrentar este problema y que lamentablemente para los efectos de nuestras escalas de tiempo, de nuestra vida y la de nuestros hijos, es un problema que ya es irreversible y que sin embargo igual tenemos que tomar la decisión hoy en día para no seguir afectando al planeta, no solamente por 20 años más, sino por 100 y por 1000. Y ese problema endiablado que dice la Maisa debe ser también un problema súper endiablado desde el derecho. ¿Cómo incorporar esto en nuestra legislación, verdad, Dominique? Sí, bueno, eso mismo es lo que decía yo antes, ¿no? Porque en el fondo efectivamente choca este problema, ¿no es cierto? Las características y naturaleza de este problema choca con las características del derecho, ¿no? De alguna manera.
porque la tradición en el derecho, como decía yo, es la certeza, buscar la previsibilidad, buscar que las soluciones estén todas de alguna manera planteadas dentro del ordenamiento jurídico. Y yo creo que si hay un fenómeno que impide eso, ¿no es cierto?, es el cambio climático y el problema ambiental en general, ¿no? Pero sí yo creo que uno puede pensar en instrumentos nuevos que sean más flexibles y que permitan Una alternativa, enfrentar el problema. perdón que te interrumpa, pero una alternativa es pensar a la naturaleza como sujeto de derecho, por ejemplo, que hay alguna experiencia en el mundo como en Nueva Zelanda, aquí cerca en Ecuador. Ese ha sido también un tema muy discutido en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, tanto a nivel constitucional en otros países como a nivel de tribunales, de sentencias específicas de casos concretos. Y yo creo que evidentemente va a ser un tema de discusión en el proceso constituyente que viene. Y creo que es interesante mirar ese tema no solamente desde la perspectiva jurídica, sino que también desde lo que significa como sociedad la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que ahí hay que pensarlo primero desde ahí y luego ver cuál sería el mecanismo jurídico adecuado para entender esa relación del ser humano actualmente con la naturaleza. Si eso es reconocer derechos a la naturaleza, podría ser una vía, pero también hay otras, a mi juicio, ¿no? Establecer, por ejemplo, eventualmente un Estado que sea administrador para las futuras generaciones y de los recursos naturales en el planeta. No creo que sea la única vía jurídica, pero sí creo que lo fundamental de esta discusión es replantearnos la relación del ser humano con la naturaleza. Y esa forma de replantearnos la relación que tenemos con la naturaleza, bueno, queda muy explícita en la Constitución del 80, tú lo has dicho, Marcelo, el modelo. Estamos hoy día a punto de reformar esta Constitución y nos podría dar luces de un nuevo modelo de desarrollo para el país. Sí, de todas maneras, yo creo que en la práctica tenemos una oportunidad histórica de poder hacer una constitución, la primera del siglo XXI, para enfrentar la emergencia climática, en donde seamos capaces de poder anticiparnos las medidas que tenemos que tomar y ponderar lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que hacer un cierre a las termoeléctricas. Hoy día cerrarla obligatoriamente es inconstitucional porque va en contra del ejercicio de libre emprendimiento. Sabemos que tenemos que terminar la venta de vehículos a combustión interna, pero obviamente choca con ese derecho. Sabemos que tenemos que proteger los ecosistemas, pero muchas veces los derechos de explotación minera van en contra de eso. Y me acuerdo todas las veces que queríamos hacer un parque nacional, siempre levantaban la mano y decían, oye, pero acá hay pertenencias mineras. Sí, pero Chile entero es casi una pertenencia minera gigante. Entonces, el derecho a proteger los glaciares, por ejemplo, también, si nosotros hacemos ley de glaciares, estoy seguro que con esta Constitución lo van a llegar al Tribunal Constitucional y lo van a echar abajo. El solo hecho de querer proteger puede ser inconstitucional. Oye, me avisan que se nos acaba el tiempo. Quería agradecerle a ustedes por estar hoy día acá conmigo en un momento único, tal vez histórico, hablando de medio ambiente. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Como les decía, la serie ¿Por qué en mi jardín? Está disponible en la app de Súbela, descárguela. Muchas gracias y seguimos entonces con la programación de Súbela Radio. Hasta pronto. Gracias. Muchas Gracias. gracias.